Hola, hola, sean bienvenidos al otro capítulo de nuestro podcast Mapeando el Futuro, en donde vamos a entrevistar a profesionales de la topografía para que nos cuenten un poco de su experiencia y pues que más gente entre al mundo. Yo soy Etzimba Márquez. Y yo, Pilar Torres. Tenemos al profesor Alberto Hernández. Es un gusto tenerlo aquí. Aplausos. No, muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación, es un gusto platicar con ustedes. Pues para empezar esta charla, esta conversación, nos gustaría que nos hablara un poco sobre usted. ¿A qué se dedica? ¿Qué edad tiene? ¿Proyecto? Muy bien, pues bueno, yo nací en Guadalajara, Jalisco, por allá de 1986, ya hace algunos añitos. Soy padre de 2 niños, una niña Denise de 11 años, un niño Joel de 9 años. Casado con mi esposa Yuritsi, ya también hace como 12 años, entonces ya un ratito como padre de familia. Por otro lado, bueno, me dediqué pues de más joven a muchas actividades, muchos trabajos por ahí que pude ir realizando, pues con el fin pues de poder sacar los estudios, todo este tema que seguramente ustedes, o más de alguno de los jóvenes estudiantes de aquí, pues conocen cómo le batalla uno, ¿no? Para poder completar sus estudios. Ingresé, bueno, aquí a topografía en el año 2004, y bueno, ingresé realmente muy joven, por allá a los 22 años, yo creo 23, cuando ya había concluido la carrera de topografía. Un poquito, bueno, algunos años después, estudié una maestría en Ingeniería del Agua y la Energía, aquí en Cutonalá, sobre todo, bueno, por el tema que siempre ha sido de mi agrado y sigue siendo mucho de mi agrado, el tema de la ingeniería aplicada al agua. Considero que el agua es uno de los problemas que más nos deben de preocupar, porque es algo que no lo podemos renovar tan fácilmente y que pues inclusive ahorita estamos pasando en México una de las sequías, no diría de las más fuertes de los últimos años, porque prácticamente cada año se sufre ya sequía, pero sí nos da como una evidencia de la importancia del agua. Entonces este tema del estudio del manejo del agua pues siempre ha sido un área de mi interés. Y bueno, el año pasado tuve la oportunidad de concluir un doctorado en desarrollo de competencias educativas, que bueno, busqué con este complemento, posgrado, poder conformar o poder tener pues un poquito más de conocimientos como profesor. Como saben, bueno, soy profesor del área de topografía, jefe de laboratorio de topografía, y siempre fue una parte que me sentí un poquito, digamos, como poco experimentado. Realmente yo no estudié para ser profesor, así como la mayoría de maestros que damos clases aquí en CUSEI, no tenemos como tal la formación de docencia, entonces fue para mí considero un buen complemento para poder tener más herramientas de aprendizaje. Por otro lado, bueno, ya en lo personal, también me gusta mucho la música, me considero un músico frustrado también, entonces, básicamente, digo, a grosso modo, eso es lo que les puedo platicar sobre mí, ¿verdad? Ok, muy bien. Y entrando más en contexto, ¿cómo conoció la topografía? Muy bien, bueno, la topografía la conozco realmente por influencia de mi padre. Él es ingeniero civil. Él desde la edad, bueno, desde que yo era muy joven me empezó a invitar como ayudante. Entonces para mí a la edad de 12, 13 años, yo creo que más o menos fue cuando empecé a acompañarlo a hacer algunos trabajos de campo. Así nos íbamos a medir algunos cerros, algunas calles. Entonces ya empezaba yo a trabajar como ayudante de topografía. Entonces sí la conozco desde hace ya muchos años. La verdad es que sí, digo, un área, yo considero, pues me considero afortunado, así me podría yo considerar, porque sí es un área que a mí me gusta mucho trabajar, porque por un lado, digo, me gusta mucho el trabajo de campo, no tanto como el de gabinete probablemente. Entonces a mí el trabajo de campo a la fecha me sigue gustando bastante, y la verdad es que cuando yo tuve la edad necesaria para poder decidir una carrera, yo la elegí realmente porque no tenía, digamos, no me veía yo como en un trabajo de oficina, ¿no? Realmente algo que yo sí lo pensé mucho, dije, yo no me veo a 30 años, 20 años trabajando en una oficina, guardando, archivando papeles, dije, como que no era el área que a mí me gustaba hacer. Entonces para mí fue una decisión muy fácil, porque yo ya conocía la topografía. Realmente cuando yo ya ingresé a la carrera, pues yo ya trabajaba, yo ya sabía manejar algunos equipos, ya sea, yo era capaz de hacer algunos trabajos, algunas mediciones, entonces ya conocía bastante la carrera. Entonces para mí realmente fue una decisión muy sencilla, porque ya me consideraba ya casi un topógrafo, pues, porque yo sabía manejar muchos equipos, pero me faltaba obviamente la formación académica, que bueno, realmente pues aquí
pudimos complementar. Sí, es como que la bondad de la topografía, de no estás todo el tiempo afuera, pero no vas a estar todo el tiempo dentro en una computadora. Exactamente, sí, pero bueno, digamos, cada quien, yo creo que tiene su área, su gusto, en lo personal no era totalmente mi gusto y les digo, fue algo que para mí fue muy sencillo pues de decidir, ¿no? Y ahorita que dice de que es un músico frustrado, ¿cambiaría la topografía por la música si se diera la oportunidad? No creo, realmente no. Digo, yo siempre la música, a la fecha todavía experimento con ella y de repente voy a tocar y todo ese tipo de cuestiones. Pero no, yo siempre lo he tenido realmente como un hobby, un gusto. Pero, digamos, de dejar la topografía, pues no, realmente no sería una decisión que yo tomaría realmente. Pero bueno, yo creo que así como todo es un hobby, siempre es bueno. Hay a quien le gusta ir a nadar, a quien le gusta, no sé, el fútbol, los deportes, no sé. Y bueno, esa parte creo que le hemos sabido equilibrar más o menos. Sí, y pues eligió en la carrera pues ya adentrándose un poco con su papá y teniendo ya como esta noción de qué era la topografía. Pero ¿en qué momento fue que dijo esta carrera es para mí y de aquí no me muevo? Sí, pues mira, realmente yo creo que pues, a todos nos pasa, ¿no? Tal vez cuando tenemos ya los últimos semestres del bachillerato que tenemos que empezar a ver, pues qué vamos a hacer en el futuro. Realmente a lo mejor no lo dimensionan esos años, pero es una decisión fundamental porque finalmente nos vamos a dedicar a eso, o esa es la idea por lo menos, dedicarnos a lo que estudiamos toda la vida, ¿no? Entonces, si no tomamos una buena elección, pues sí, podemos tener, pues digamos, problemas, ¿no? Futuro. Sí, por supuesto, yo pasé por esta etapa en donde dije, bueno, ¿y qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué voy a estudiar? Digo, la topografía sí era alguna de mis prioridades, una de mis áreas que me gustaba, pero sí tuve también, investigué algunas otras carreras, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo lo que hice fue mucho ver planes de estudio, inclusive una anécdota que también me llegó a pasar es que estaba yo por ahí del 5º semestre de bachillerato, cuando yo estaba también ya empezando a ver, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Prácticamente yo tenía 4 meses, 5 meses para decidir, para poder empezar a meter papeles, lo que ustedes saben que uno tiene que ir haciendo los trámites. Los trámites. Y yo me metí de oyente a algunas clases de arquitectura, ¿verdad? Yo por mi cuenta, digo, en ese tiempo tal vez no había tanta seguridad como ahora hay en los centros universitarios. Yo me fui a Quad, me metí prácticamente a 2 o 3 clases, algo así, totalmente como oyente, con la idea yo de ver cómo eran las clases, cuál era la dinámica, porque también tuve por ahí alguna pequeña, digamos, una espinita de estudiar arquitectura. Entonces me metí a un par de clases, les digo, y realmente fue para mí un día decisivo porque realmente ahí fue donde me desenamoré de la arquitectura. Okay. Porque me di cuenta que las clases eran más enfocadas al tema de la historia de la arquitectura, al tema de los colores, al tema de los espacios. Y realmente fue un área que a mí no me llenó el ojo, digamos. O sea, realmente para mí, lejos de enamorarme más, me desenamoré. Porque dije, bueno, como que no me veo yo diseñando colores o diseñando pisos, tipos de pisos, de ventanas. Digo, como que no era el área que finalmente me llenó, me sentía yo decidido por ella. Entonces, pues mi segunda opción fue topografía. En este caso, bueno, también yo tenía también un gusto, tengo pues a la fecha todavía un gusto por las matemáticas. Digo, me gusta mucho trabajar con números porque siempre llegamos a un resultado único y repetible, entonces es un área que a mí me gusta mucho desarrollar porque pues en matemáticas no hay, digamos, no es subjetivo el resultado. Supongamos, yo estudié filosofía, no sé, a lo mejor un filósofo va a poder desarrollar una teoría sobre algún sentimiento humano, no sé, y otro filósofo va a tener otra idea. Exactamente, entonces llegar a concluir ambos ideales, no es que ninguno u otro esté mal, sino que bueno, los dos tienen un punto de vista diferente. Y a mí algo que me gusta de la topografía, que es que aplicamos mucha geometría, mucha trigonometría, muchos números finalmente, y finalmente pues los números son exactos. O sea, no voy a poder debatir que si un resultado es 5, pues quien lo haga, un japonés, un alemán, pues va a llegar a 5 porque son números. Y esa fue una parte que a mí me gustó bastante porque pues era como un área muy, digamos, muy certera, un resultado muy certero. Entonces esa era una parte que me gustaba mucho trabajar. Y como les comentaba que al mezclarlo con el hecho de manejar equipos, de salir a campo, después a desarrollar topografía con equipos GPS, digamos, al incorporarle toda la tecnología que manejamos, pues fue realmente
pues la decisión que yo considero que fue más que correcta, porque a la fecha me encanta mucho mi trabajo, ¿no? Entonces realmente me siento muy contento por esa decisión. Y desde que eligió la topografía hasta ahorita, ¿cuál usted ha dicho de que no puedo? Un obstáculo que haya afrontado usted sobre toda Correcto. sobre toda su experiencia. Han sido, yo creo que yo lo podría englobar en dos cuestiones. La primera, desafortunadamente, lo tenemos que hablar así, ha sido algún par de ocasiones el tema de la seguridad, porque sí, de repente me ha tocado tener que trabajar en zonas un poquito complicadas por el tema de la seguridad, porque prácticamente a nivel nacional se sufre. Entonces sí he tenido desafortunadamente un par de sustos por ahí que sí me llegaron un poquito a tomar medidas, ¿verdad? Y tema que inclusive todos los que nos dedicamos a la topografía tenemos que tomar medidas de seguridad, ser más precavidos con quién trabajamos, a dónde o en dónde vamos a trabajar, porque sí, ese tipo de sustos no se los recomiendo a nadie. Ese fue un tema que sí, desafortunadamente, pues sí nos llega a impactar por nuestro tipo de trabajo. Y el segundo, pues el tema del clima, ¿no? También, o sea, por supuesto, me ha tocado trabajar de repente en la costa, por ejemplo, les platico, por ejemplo, una anécdota hace algunos años, por ahí del año 2016, por ahí más o menos, me tocó hacer algunos trabajos en la zona de Bolaños, aquí en el norte de Jalisco. No sé si conocen Bolaños, por ejemplo. No, todavía no. Bolaños es un municipio minero que tiene prácticamente los récords de temperaturas más altas en Jalisco. Está muy lejano a la costa, sin embargo hace mucho calor. Y ese fue un día, varios días que estuvimos trabajando por allá, realmente de los peores climas que yo he sentido en mi vida, porque estábamos haciendo mediciones algo así como a 47 grados centígrados, yo creo. Entonces, pues imagínense trabajar bajo esas condiciones, yo creo que ni la mente trabaja saludable, entonces sí es el tipo de, el clima pues, sí nos llega a afectar. Igual va uno a la costa a trabajar y pues está sudando, entonces también el desgaste físico es algo que también pues nos afecta, ¿no? Entonces yo consideraría que también el tema del clima, inclusive pues ustedes saben que cuando uno va a trabajar y está lloviendo para ese día, pues no podemos trabajar, entonces yo creo que el clima también es algo que nos llega a afectar bastante en la topografía. Sí, totalmente. Y dejando un poquito de lado los obstáculos, ya con los bastantes años de experiencia que tiene, y me imagino los bastantes trabajos también que ha realizado, claro, ¿cuál ha sido el más emocionante que le ha tocado hacer? Pues han sido varios. Por ahí tuve la oportunidad, por ahí del año 2011, 2012, por ahí tuve la oportunidad de trabajar en un par de proyectos que en aquellos años me gustaron bastante. Uno de ellos fue pues el montaje y la construcción de la biblioteca Juan José Arreola, de aquí de la universidad, que está por ahí en el lado de Belén. Y estuvimos trabajando por ahí, y me gustó mucho este tipo de obra porque era una de las obras también grandes que tuve la oportunidad de trabajar. Trabajé también, pues un lapso de tiempo un poquito corto, en la construcción del estadio de las Chivas, en el OmniLife, que ahora creo que se llama Akron. Y también fue una parte que me gustó mucho trabajar, porque eran obras que eran, pues digamos, a nivel, obras como que pues, muchísimo más personal, con otro nivel de seguridad, con otro tipo de dinámicas de trabajo. Porque yo creo que en ese, no les miento, pero debimos haber sido algo así como unos 1,000 trabajadores y con esa obra. Era un mundo de gente impresionante. Entonces sí fue bastante interesante pues poder trabajar en una obra tan grande y con tal nivel. Sí, conocer también a tantas. Exacto. Sí, pasar de hacer a lo mejor un par de fraccionamientos cuando había 10, 20 personas trabajando a pasar a un mundo de gente, pues sí era un tema bastante. Inclusive recuerdo que en ese tipo de obras, o en esa obra específicamente, cuando llegaba a supervisión de los inversionistas, prácticamente a los trabajadores nos sacaban del sitio de trabajo, llegaban en helicóptero y empezaban su recorrido sin gente, y ya cuando terminamos el recorrido, se retiraba el helicóptero y nos volvíamos nosotros a nuestra área de trabajo. Entonces era un nivel de obra mucho más, digamos, de un grado mayor. Entonces me pareció también una obra que pues me gustó bastante también conocer y trabajar ahí. También años después, y por ahí también le mando un saludo a un buen amigo, el ingeniero Eduardo Durán, que fue quien me invitó a trabajar en un área de la Zagarpa, específicamente un área de captación de agua de lluvia,
que era una que se llama la CONAZA, Comisión Nacional de Zonas Áridas. Y es una en lo personal y bueno, fue un trabajo de varios años, no solamente un proyecto. Desarrollábamos algo así como unos entre 3 a 4 proyectos, bueno, yo nada más, porque en el estado de Jalisco se hacían algo así como 13 o 14 proyectos en el estado de Jalisco al año. Y era muy interesante porque digamos que nuestro trabajo era que nosotros recorríamos las comunidades o nos daban la lista de las comunidades que pedían el apoyo, y lo que hacíamos era primero hacer un sondeo, ver la necesidad de la comunidad, hacer un inventario de cuánta gente vivía, qué problemas, cuántos sembraban tal tipo, cuántos tenían ganado, no sé, vacas, porcinos, etcétera. Y lo que hacíamos nosotros era hacer un proyecto recorriendo los ríos que había, los escurrimientos, y lo que hacíamos a grosso modo era nosotros hacer un proyecto desde cero de cómo captar el agua, cómo almacenarla y cómo distribuirla, para que la comunidad de no tener agua tuviera todo el año agua. Esa era como la lógica de ese tipo de proyectos. Claro que eran obras o eran proyectos de varios meses. Empezábamos en febrero a empezarlos a trabajar, y creo que para octubre o noviembre de ese mismo año estábamos entregando ya los trabajos terminados. Y era muy interesante porque digamos que yo formaba parte de los técnicos externos que contrataba la CONAZA para poder desarrollar el proyecto desde la topografía, desde la hidrología, desde el proyecto de ejecutivo que le llamamos, que es donde vienen detalles de cómo construir las presas, cómo construir las tuberías, todos los detalles que se tienen que cuidar. Después nosotros pasábamos a ser, digamos, supervisores de la obra, donde contrataban una empresa, la empresa hacía los trabajos, pero nosotros nos convertíamos en supervisores. Entonces prácticamente, digo, yo intervenía desde que empezaba el proyecto hasta que casi le entregábamos, por decirlo simbólicamente, pues las llaves a la gente. Aquí está su captación, aquí está su agua, y no tienen ni idea lo satisfactorio que era en lo personal, pues ayudar a la gente realmente, porque era una ayuda totalmente, y lo interesante era que era dinero federal y que la gente no metía ni un peso, o sea, era totalmente regalada las obras, imagínense. Entonces, sí. Por ejemplo, la gente decía, bueno, a mí el año pasado se murieron 3 o 4 vacas, ahora tengo 30, 40 vacas más ya con agua, porque obviamente sin agua pues no se puede hacer nada. Entonces, fue un área que, les digo, me encantó desarrollar. La gente siempre fue muy agradecida con nosotros como ingenieros de la CONAZA. Desafortunadamente esos programas dejaron de existir, pero yo creo que si hubiera todavía esos programas, yo estaría encantado de trabajar todavía en ese tipo de proyectos. Eran, yo creo que fundamentales para ayudar al campo en Jalisco, ¿verdad? Bueno, ya en años un poquito más recientes, tuve la oportunidad de trabajar también, de hecho hace año y medio, por ahí en el proyecto, hicimos una fotogrametría para toda la perimetral, digamos, o toda la envolvente de la presa Calderón, que es no sé si la conocen, es una de las presas que alimenta a Guadalajara de agua potable. Y esto se realizó porque, bueno, hay un proyecto que está trabajando CIAPA con agua para poder incrementar el volumen de la presa Calderón y poder pues tener más agua para la ciudad de Guadalajara. Y eso lo desarrollamos prácticamente hace año y medio, finales del año 2022. Y fue muy interesante porque finalmente volamos algo así como 500 hectáreas. Entonces fue un trabajo bastante titánico, bastante grande, que fue también muy satisfactorio participar en proyectos pues de esa magnitud, ¿no? Sí, de hecho, igual queríamos tocar con esa parte de la topografía, que es lo más satisfactorio, porque ahorita nos menciona de ayudar a una comunidad, claro, o formar parte de un proyecto que abastece de agua a toda una ciudad, ¿no? Claro. ¿Qué más nos podría platicar de esta parte satisfactoria? Yo creo que, bueno, el objetivo, yo creo que de todas las carreras, de todos los que tenemos la oportunidad de ser profesionistas, no solamente la topografía, sino de todo realmente debe ser el ayudar a la sociedad. De hecho, cuando uno toma protesta, cuando uno se convierte ya en el grado de ingeniero, de licenciado, del grado que uno obtenga, pues uno jura ante, digamos, la universidad prácticamente que uno va a ayudar a la sociedad con los conocimientos que uno tiene. Entonces, sí, como les repito, lo más satisfactorio para mi punto de vista es cuando uno el trabajo lo hace para ayudar a la gente. Eso es para mí, por lo menos, lo que tenemos que tener como satisfacción profesionalmente hablando. Porque, digamos, y seguramente ustedes en algunos años a lo mejor les tocará
tener la duda, porque sí hay algunos áreas de trabajo donde sí uno puede abusar de la gente, a lo mejor puede irse por el lado de pues manejar dinero que no debe. Simplemente les platico que, por ejemplo, ahí me llegó a pasar, fui también perito, ahorita ya no lo he hecho, pero fui también perito del Poder Judicial de la Federación para temas de topografía. Y en un par de ocasiones la verdad es que sí me llegaron a ofrecer un dinero para poder ayudar a una parte y no la otra. No acepté, yo hice en mi dictamen pues lo que para mi punto de vista objetivo era, pero ese tipo de cuestiones es lo que uno tiene que reflexionar. Claro, pues imagínense que le lleguen a ustedes con 50, 100 mil pesos en efectivo, obviamente va a ser tentador, pero es donde entra la ética profesional. Entonces yo creo que para mí lo satisfactorio ha sido precisamente que hemos trabajado o he trabajado, siempre he buscado trabajar, digamos, lo más limpio posible, nunca he afectado a alguien que digan, no, pues él me afectó porque me robó, me hizo el otro, sino que realmente he tratado de, lo poquito mucho que tengo de conocimientos, ayudar a la gente. Y como les digo, en ese tipo de obras era increíblemente satisfactorio porque sí veía uno, por ejemplo, uno visitaba las mismas comunidades 2 años después, ya cuando había agua, y sí se transformaba totalmente la zona. De tener, les digo, 5 vacas, de repente tenían 50, de repente tenían 100 vacas. Empezaba uno a ver que todos los campos donde sembraban maíz o lo que sea, pues estaban verdes, llenos de vida, porque el agua era la que permitía todo ese tipo de cuestiones. Y es increíble realmente cómo, desafortunadamente no se ha invertido ya desde hace algunos años, no se ha invertido un solo peso en México en ese tipo de obras, pero sí yo creo que es una necesidad que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, sí es una parte que, repito, satisfacción en globo, pues, debe de ser cuando uno hace lo que le gusta, y lo que uno hace con gusto, le ayuda a la gente, ¿no? Yo creo que debe ser para mí como que el meollo de nuestro ejercicio profesional. Sí, esperemos que pronto hayan más obras y que pues realmente nos va a tocar trabajarlas. Claro. Esperamos trabajar en Van a ver esas. que sí, seguramente, sí, claro, sí. Y hablando de todos sus proyectos, de ahorita que es profesor de la carrera de algunas materias, sí. ¿Cómo es su día típico siendo maestro? Claro, pues sí, la verdad es que bueno, desde el año 2015 me invitaron como profesor. Yo en el 2016 ya empecé a dar clases ya de manera, digamos, ya más de tiempo completo, digamos así. ¿Cómo es un día a día? Bueno, es realmente, hay días más tranquilos, son días un poquito más pesados, pero sí he tratado siempre de equilibrar, digamos, los pendientes o los temas que uno tiene que sacar. Por ejemplo, tengo un par de días, un día a la semana prácticamente nada más, donde no tengo clases, entonces yo ese día lo aprovecho para ir a hacer algunos trabajos, algunas reuniones, algunas citas, porque también, a lo mejor no les había platicado, pero además de mi labor como profesor, tengo también una empresa de topografía, en donde tengo también algunos, pues inclusive la mayoría son egresados de aquí de CUSEI de topografía, que me ayudan con supervisiones de obra y están en obra ellos trabajando. Entonces trato de equilibrar con el tema de, pues bueno, reuniones que uno tiene que tener como empresa, como cabeza de una empresa, con el hecho de gestionar algunos proyectos, algunos trabajos, con el hecho de cuidar que los trabajos se estén haciendo bien. Entonces prácticamente, digamos, por ejemplo, los martes que tengo clase a las 7 de la mañana, llego a las 7 de la mañana, doy mi práctica, a las 11 de la mañana, que es cuando terminamos, me queda un poquito más tiempo, salvo que haya alguna otra reunión, y es cuando voy por el equipo y a veces me traslado a hacer algún levantamiento o voy a algunas reuniones. Entonces es más o menos lo que genero. Normalmente ya en la tarde-noche, ya a las 5 o 6 de la tarde, me dedico más ahora a ver temas de gabinete, porque también lo tenemos que hacer. Si yo tengo un par de levantamientos que hice, pues los tengo que dibujar, o por lo menos, si no dibujar yo, pues alguien me ayuda a dibujar, pero tengo que ver que estén bien realizados los dibujos. Entonces ahí vamos mezclando entre temas de ese tipo, pero normalmente lo que yo trato de hacer es pues tener un día a la semana donde me cargo un poquito más de labores, digamos, extracurriculares o extraacadémicas, mejor dicho, para poder el día que no vengo a la universidad, pues veo pendientes de otro tipo, pero sí se puede, es cuestión yo creo que de uno mismo generar una dinámica, un calendario y poniendo fechas para poder trabajar. Pero sí también la parte de la docencia, que no les he platicado mucho de esto, pero es una parte que yo no tenía contemplado a realizar, pero que ahora que tuve la oportunidad realmente, pues me ha encantado también pues, estar en las aulas, ¿no? Compartiendo lo poquito, mucho que uno sabe.
Sí, y esto entra también dentro de las oportunidades de empleo en la topografía, ¿no? Claro. Sí. Desde su perspectiva, ¿cuáles son? Es muy diverso, realmente, digo, ahora, como saben que la carrera se le agregó la piedra de geomática, yo creo que se abre todavía un campo de oportunidad también muy grande. Y bueno, cabe mencionar, les comento también ahora, como topógrafo experimentado ya hace algunos años, cuando yo egresaba, cuando mi generación egresábamos de la carrera, les platico del año 2008 más o menos, yo egresé en el año 2008, yo, bueno, sentíamos nosotros, o yo sentía que por lo menos, o bueno, era mi punto de vista muy personal, la topografía era vista muy diferente a como la ven ahora, como se ve ahora en el medio. Como se veía antes, prácticamente uno era ayudante de un civil, de un arquitecto, que me decía, mira, tú me vas a trazar unas columnas, tú vas a trazar unas zapatas, prácticamente así veían a los topógrafos, ¿no? Como ayudantes de lo que dijera el arquitecto, el residente de obra. Años después, ahora, digamos, ya en este año 2024, yo sí he notado una diferencia muy positiva a cómo se ven ahora los ingenieros topógrafos en el medio. Porque ahora ya no nos ven así, ya no nos ven como un ayudante, sino que ahora nos ven realmente como lo que somos, como ingenieros finalmente. Y un ingeniero finalmente tiene que tener la formación, no solamente de topografía geomática, sino todas las ingenierías deben de tener una formación integral. O sea, no somos solamente ejecutores, somos asesores, somos los que tenemos el conocimiento técnico y como tal debemos también de proponer ideas, de solucionar problemas, que es también otro de los objetivos de la ingeniería. Y es un cambio muy positivo que yo he visto. Oportunidades de trabajo, híjole, pues muchísimas, ¿no? En primera, la que acabo de mencionar y que pues yo creo que todos los topógrafos hacemos por lo menos un poquito lapso de tiempo, pues es ser, digamos, topografía de obra, ¿no? Que bueno, es una parte que sí hay mucho trabajo, pero no es la única que podemos desarrollar. Una parte que, bueno, yo en lo personal hice años después y que también se los dejo también a su criterio y a que lo puedan ustedes analizar. También un ingeniero topógrafo geomático se puede meter al área de proyección, o sea, a diseño de obra o a diseño de proyectos. Yo notaba también, les digo, cuando yo egresé, que a muchos topógrafos, sobre todo los mayores a mi edad, como que les daba mucho miedo meterse esa parte. Decía, bueno, yo hago un levantamiento topográfico, yo lo entrego al arquitecto y pues él sabe qué hará con él. Pero el AutoCAD no le muevo. Exactamente. Ajá. Y sin embargo, yo me di cuenta años después de que es mucho más fácil para un ingeniero topógrafo saber de hidráulica, saber de estructuras o entender otros elementos u otras cuestiones que para ellos entender de topografía. Por ejemplo, en el diseño de una red de drenaje, de alcantarillado, prácticamente el 90% de los datos geométricos de un diseño de ese tipo de obras es topografía. Entonces, mejor yo le aprendo ese 10 a que un ingeniero civil se tenga que meter a estudiar topografía para que entienda el tema de curvas de nivel, de pendientes, de distancias, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, es una parte que también es una oportunidad, yo considero, de trabajo muy importante para un ingeniero topógrafo geomático y que también lo podemos desarrollar, el área de proyección, de diseño de proyectos, ¿verdad? Porque inclusive ya ahora se ven, o ustedes llevan también, el tema de costos, lo que es un precio unitario, lo que es un rendimiento, lo que es pues un catálogo de conceptos, etcétera, que pues bueno, es una parte también importante para un diseño de un proyecto. ¿En qué otras áreas? Por supuesto, se puede desarrollar un ingeniero topógrafo geomático como perito, ¿no? Donde su expertise puede llegar a poner un acuerdo, llegar a un acuerdo técnico entre algún predio, un conflicto, por ejemplo. Puede intervenir en planeación urbana, por ejemplo. Inclusive tenemos algunos egresados que trabajan en áreas, por ejemplo, del RAN o de ese tipo de cuestiones que se tratan de ordenamiento territorial. Entonces también un ingeniero topógrafo geomático puede trabajar en el área del ordenamiento territorial. En el tema de catastro, por ejemplo, de registro agrario nacional, como acabo de mencionar, etcétera, ¿no? Se puede trabajar también ahora, como les digo, con el tema de la geomática, se puede trabajar también con todo el tema de el uso de la información tecnológica para descripción del espacio, o sea, imágenes satelitales, mapas temáticos, se puede, digamos, se incorporan áreas de la geomática donde ya vemos tecnologías de GPS, de LIDAR, de multiespectrales y todo tipo de cuestiones también para uso de algún fin. Entonces,
podemos trabajar prácticamente, y por ahí recordando a un buen maestro, el ingeniero Rubén Ramírez, también, que bueno, si lo escuchan les mandamos también un saludo, que por ahí yo tuve la oportunidad de platicar inclusive aquí en esta cabina con él hace algunos años, y él me dijo una frase que me quedó muy marcada y fue muy interesante. Decía él que la topografía estaba en todo, estaba en el aire, estaba en la tierra y estaba en el agua. Entonces, y es lógico, tiene su cierto sentido, ¿no? Entonces, si lo analiza uno, bueno, podemos decir que ¿en qué puede trabajar el topógrafo? Pues en todo realmente, en el cielo, en la tierra, en el agua. Desde el punto de vista empresarial, inclusive pueden también ser empresarios. Tenemos muchos también egresados que son empresarios, tienen empresa de topografía y que a muchos de ellos les va muy bien. Entonces pueden ser empresarios, pueden ser empleados en una empresa, pueden trabajar en una dependencia de gobierno, pueden ser docentes también, también se puede incorporar. Ustedes también podrán dar clases inclusive a nivel primaria, secundaria, bachillerato, si es que también les gustase también el área de la docencia. Entonces, yo creo que área de trabajo hay muchísima. Entonces, más bien el que no trabaja es porque no quiere, ¿no? Yo creo. Y en base a su experiencia profesional después de egresado, ¿qué le recomendaría a los egresados que se vayan por esa área? Muy bien, muy buena pregunta. Realmente yo creo que yo les recomendaría que más bien conocieran muchas áreas de la topografía para que puedan elegir alguna que les guste, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les platico también, yo cuando salí, bueno, yo les platiqué un poquito, trabajé de supervisión de obra. La verdad es que no me gustó mucho, lo hice algunos años, no me gustó mucho. Trabajé también algunos años en el área de dibujo, de gabinete. Trabajé tal cual como dibujante, entonces también fue una parte que me gustó realizar, pero que tampoco digamos que me llegó a cansar también. Trabajé también un poquito en minas, trabajé también en proyección, también trabajé, como les comento, en la Zagarpa hacíamos proyectos digamos, no solamente proyectos me refiero a hacer planos, sino hacer diseño de costos, análisis de costos, cuánto cuesta el rendimiento para una maquinaria. Entonces me metí un poquito al tema de lo que es un proyecto ejecutivo, y finalmente el área que a mí en lo personal me gustó más fue, como les platico, el área del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo llegué a esa conclusión? Pues conociendo otras áreas, ¿no? Finalmente, entonces yo le recomendaría a los egresados que sí conozcan varias áreas. ¿Por qué no? Váyanse un mes a trabajar en una obra, porque aparte las obras son diferentes. No es lo mismo trabajar en un edificio que en un alcantarillado, que en una cimentación profunda, que en una mina, que en una carretera. Todas las obras tienen, digamos, pues una forma de trabajar diferente. Sí. Entonces, para mí, les repito, el consejo es conozcan todas, ¿no? Conozcan un mes, 2 meses trabajando en una, otros 2 meses trabajando en otra, y de ahí van ustedes o van a ellos a poder tener un panorama más amplio de cuál es el área que más les gusta, y ahora sí sobre esa, si es que es su gusto, pues pueden ya especializarse. Porque realmente yo creo que todas las carreras o todos los profesionistas debemos de tener un área de especialidad. No como tal estudiamos una especialidad tal vez, en mi caso fue un posgrado, pero sí es recomendable tener una especialidad. O sea, a lo mejor hay compañeros topógrafos que son expertos en edificación y son muy bien hechos y por eso son especialistas en esa área. Hay quienes se meten a lo mejor a temas de de carreteras tal vez, y son topógrafos muy buenos para el diseño y supervisión de una carretera. A lo mejor otros, drenaje, como les digo, a lo mejor otras estructuras. Entonces, de esa manera es como uno logra desarrollar o potencializar un poco más nuestro expertise. O sea, yo me hago todavía más experto que la mayoría, pero en un área solamente. Eso se le llama pues especialidad. Entonces, yo les recomendaría eso. Analicen cuál es el área que les guste para que se especialicen en la misma y créanme que puedan hacer los mejores, por lo menos en esa área, ¿no? Sí, ser mejor en el área que te gustó más, por decir. Exactamente. Y además de que no hay tantos tampoco. Sí. Como les digo, por ejemplo, a mí que he desarrollado más el tema del agua, compañeros que sean expertos en agua no hay muchos realmente, hay pocos. Yo creo que debería haber más, porque les digo, el agua es un tema fundamental y ha estado muy descuidado, y cuando ya nos falte el agua es que nos vamos a preocupar, ¿verdad? ¿Y por qué no mejor desde una vez, no? Sí, pues oportunidades de trabajo, pues va a haber. Muchísimas, es más, yo creo que no van a parar de trabajar. Y en mucha área. Sí. Y es que le digo, realmente, inclusive ustedes son también testigos de que muchos alumnos van a media de la carrera y ya están trabajando. Sí.
¿Por qué se debe? Pues a la demanda. Faltan topógrafos en el campo, entonces trabajo no va a faltar. Sí. Y pues bueno, ya para concluir esta entrevista, ¿qué 3 razones le daría a alguien para que estudiara Para que la carrera de elija ingeniería la en topografía? Excelente. Sí, la topografía es, yo creo que desafortunadamente, una de las carreras que son desconocidas realmente. Yo estoy seguro y estoy convencido de que si más gente supiera lo que es la topografía, estudiaría topografía. Y les digo porque por ahí me tocó hace algunos años hacer una especie de, pues sí, como censos, preguntas, digamos, a alumnos de bachillerato, y prácticamente el 99% no sabían ni qué era topografía. Entonces, por eso la topografía, ustedes saben, es una de las carreras con menor ingreso de aspirantes, pero no por eso es mala carrera, al contrario. La mayoría de los que se meten a estudiar, inclusive, no, a lo mejor no la mayoría, a lo mejor una parte importante, un 20, 30%, pero ni siquiera estudiaron topografía por gusto, sino que se metieron a estudiar topografía porque tenía pocos puntajes, porque querían estudiar civil y se metieron y finalmente todos los que estudian así se quedan en topografía. Entonces, ¿qué recomendaría, cómo podría yo, o qué le recomendaría a un estudiante de bachillerato elegir topografía? Uno, porque es un trabajo que tiene muchísimo potencial a futuro. Con el tema de la geomática se abrió otro campo enorme de trabajo en donde ahora vamos a trabajar, porque la geomática no solamente engloba el uso de equipos, involucra procesos de cómputo, inteligencia artificial, aplicar algunos algoritmos, alguna programación aplicada a temas del geoespacio. Entonces, esa área realmente es un área que en México se está apenas por desarrollar. Entonces, la topografía, a pesar de que es la carrera de las más antiguas dentro de CUSEI, es una de las que tiene más potencial a futuro. Inclusive, repito, yo creo que geomáticos van a hacer falta en 10 años en México porque no va a haber expertos en ese tipo de cuestiones. Entonces, es una de las razones. La segunda es porque hay muchísimo trabajo, como acabamos de mencionar en esta entrevista, en esta plática, sí, en donde todos van a tener trabajo prácticamente, ya sea en el área de la obra, de la planificación, de catastro, de lo que gusten, pero siempre va a haber muchísimo trabajo. Entonces es un área también que pues trabajo no le va a hacer falta. La tercera es que también algo que a mí en lo personal me ha encantado también de haber estudiado esta carrera, es que todos los trabajos que hacemos son diferentes. Esa es una parte que a mí me encanta también. O sea, no es un trabajo que yo haga, por ejemplo, no es lo mismo hacer un levantamiento para una carretera que para un edificio, por ejemplo. Ahora, si voy a hacer, supongamos que voy a hacer un levantamiento para un edificio, lo puedo hacer con una estación total, lo puedo hacer con un GPS, lo puedo hacer con un dron, un vuelo fotogramétrico. Entonces, fíjense cómo tenemos muchas opciones de hacer un mismo trabajo, ¿sí? Entonces, eso es también lo que a mí me ha gustado bastante, de que tecnologías tenemos muchísimas y que realmente ningún trabajo es... Yo en mi vida he hecho, híjole, no tengo el número, a lo mejor algo así como 1000 trabajos, por decir algún número, y ninguno ha sido igual a otro. Fíjense, nada más ninguno ha sido igual. Porque unos tienen más problemas de señal, porque otro a lo mejor tiene muchos árboles y no pudo volar el dron, porque, o sea, hay problemáticas que inclusive se nos presentan y que hacen que todos los trabajos sean diferentes. Entonces, sí, es una parte que también yo le recomendaría, yo le aconsejaría a un estudiante de bachillerato. Si estudias topografía no te vas a aburrir, porque todos los trabajos que hagas son diferentes. No es rutinario. No es rutinario, exactamente. Entonces, yo les daría esos tres consejos. Pues muchas gracias por compartir toda esa experiencia que ha tenido desde que egresó, y es un gusto que nos haya aceptado la invitación a este proyecto. Muy bien. Y de tenerlo hoy aquí. Muy bien. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Sí, fue muy interesante y esperamos que más gente se anime en base a sus anécdotas. Claro. No, la felicito, muy buena iniciativa y muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Bye.